quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para la organización Techo, por la realización de este congreso, el cual considero sumamente importante, sobre todo cuando todos los aquí presentes sabemos que el flagelo de la pobreza y de la extrema pobreza va en ascenso y en las condiciones actuales está afectando a alrededor del 66% de la población de nuestro país. Y cuando nosotros comenzamos a medir qué es lo que está ocurriendo con las personas que viven en el área rural, nos damos cuenta que la situación de nuestros compatriotas que viven tierra adentro es aún mucho más lamentable. Mayores niveles de pobreza y mayores niveles de pobreza extrema. Así que yo les felicito y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta jornada, porque todos lo necesitamos. En segundo lugar, quiero darle las gracias por permitirnos compartir la experiencia, la estrategia novedosa, que nosotros la consideramos así, que está siendo impulsada por nuestro proyecto para erradicar la pobreza en las comunidades rurales, que tanto lo necesitamos. Adelante. Quiero comenzar por hacer una breve descripción de lo que es el proyecto USAID Acceso. El proyecto USAID Acceso es un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional y es financiado con recursos provenientes del Programa Alimentar el Futuro, más conocido como Feed the Future. Es una iniciativa del presidente Obama para apoyar a los países en vías de desarrollo a mejorar o elevar sus condiciones de bienestar. El proyecto tiene 4 años de duración, inició en el 2011 y está programada su finalización para el 2015. ¿Cuál es la ambición nuestra? ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos? Es un objetivo relativamente sencillo, pero bastante complejo, y consiste en establecer enfoques y desarrollar enfoques efectivos que permitan de manera rápida incrementar los ingresos netos de aquellas familias rurales que se encuentran por debajo de la pobreza y de la pobreza extrema. Y ese enfoque lo hacemos nosotros acompañándolo con otro enfoque que nos permite desarrollar metodologías complementarias para hacer acciones complementarias e integrales en materia de salud y nutrición, para alcanzar ese reto tan anhelado que es erradicar la pobreza en el área rural y que de una vez por todas los hondureños contemos con una estrategia que nos permita realizar intervenciones en el área rural que realmente nos conduzcan al combate de la pobreza entre esos miles de hondureños que viven en el área rural. Es importante mencionar acá que durante los últimos 20 años, como lo mencionaba el doctor Romero, el gobierno y la sociedad hemos venido destinando una inmensa cantidad de recursos a la ejecución de proyectos de desarrollo rural con muy poca efectividad. Y eso está demostrado al observar el comportamiento de los índices de desarrollo humano
y de los indicadores de pobreza desde la década de los 60 hasta la fecha. Y si nosotros hacemos una relación beneficio-costo en cuanto a qué hemos logrado y cuánto hemos invertido, nos vamos a dar rápidamente cuenta que el retorno ha sido negativo. Creo que nosotros no podemos darnos el lujo de continuar experimentando, implementando estrategias que no conducen a ese objetivo que todos compartimos. Y ahí hay varios elementos que voy a desarrollar y que están alineados totalmente con lo que nos manifestaba el doctor Romero. Para nosotros hay dos elementos fundamentales en la implementación de una estrategia de erradicación de la pobreza en el área rural. La primera de ellas es la generación de oportunidades. Y lo otro es el desarrollo de capacidades en los pobladores de las áreas rurales para que ellos inicien un sendero de desarrollo sostenido que les permita llevar bienestar a sus familias. Ellos son los agentes de cambio y a ellos es donde nosotros debemos de dirigir nuestro esfuerzo para que ellos se apropien, se empoderen de esos cambios y que esto se vuelva algo permanente. Esa es nuestra filosofía. Y dentro de esto, nosotros hemos diseñado una estrategia que está fundamentada en 3 pilares. Lo primero es tomar medidas que nos permitan aumentar la disponibilidad de alimentos en el área. Segundo, es desarrollar estrategias que permitan elevar el nivel adquisitivo de los pobladores. Y tercero, hacer un uso apropiado, adecuado de los alimentos y de los ingresos que las familias rurales perciben. Esa combinación de acciones basadas en esos 3 pilares es lo que nosotros consideramos que ha hecho la diferencia entre este proyecto y miles de otros proyectos que se han venido ejecutando en el pasado. Ahora, para hacer una identificación de los clientes hogares que atendemos a través de nuestro proyecto, nosotros utilizamos 2 criterios o 2 definiciones. La primera de ellas es qué entendemos nosotros por pobreza y qué entendemos nosotros por pobreza extrema. Y nosotros hemos definido eso, y no nosotros, sino que muchas otras organizaciones, es que las personas que se encuentran en nivel de pobreza son todas aquellas que tienen un ingreso diario inferior a $2.42 por persona por día, que equivale a 50 lempiras diarias. Eso significa que en una familia promedio conformada por unas 6 personas, estaría una familia requiriendo alrededor de $5.300 que equivalen a más o menos unos 109.500 lempiras. Eso para nosotros es fundamental, porque en el proceso de acompañamiento y de orientación hacia el desarrollo de planes de negocios y actividades que sean rentables, es necesario identificar aquel sistema de producción y aquellos cultivos que realmente les permitan a estas familias alcanzar ese nivel de ingresos, porque mientras no alcancen ese nivel de ingresos, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que ellos salgan de esa situación estructural en que están ahí desde hace más de 40 años. Y el segundo criterio, la segunda definición, es qué es lo que nosotros consideramos familias que están bajo la línea de extrema pobreza. Y ahí ha sido definido como todos aquellos que tienen un ingreso diario por persona inferior a $1.81 por día, que equivale a 37 lempiras con 40. ¿Qué es lo que le permite eso?
únicamente contar con los ingresos que le permite satisfacer sus necesidades alimenticias, dejando otras necesidades esenciales para llevar una vida sana y normal, que solo puede hacerlo cuando está por encima de la línea de pobreza. Siguiente. La estrategia nuestra está basada en realizar actividades e impulsar una estrategia que alcanza y que está orientada hacia la obtención de resultados. Resultados que tienen que ser medibles y que pueden ser fácilmente comprobables. De lo contrario, lo que ha venido ocurriendo en el pasado es una gran cantidad de proyectos que caen en el activismo y que al final rinden cuentas y dicen hemos ejecutado el 100% del presupuesto asignado, pero cuando miramos el propósito para el cual eran destinados esos recursos, no observamos nosotros ningún cambio en el bienestar. Y si nosotros destinamos recursos a cosas que no mejoran el nivel de bienestar, eso no son decisiones racionales ni sostenibles en el tiempo. Entonces, eso tenemos nosotros que cambiarlo. Y esas son prácticamente 8 metas, que las pueden ver. La primera es sacar de la pobreza a 30,000 hogares clientes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y de los cuales 18,000 tienen que estar por debajo de la línea de extrema pobreza. La tarea no es fácil, porque la mayor parte de las familias o clientes hogares que se encuentran en esa situación tienen una base de recursos en su contexto más amplio, bien limitado y de baja calidad. Si llamamos tierra, educación, acceso a financiamiento, todos aquellos factores que normalmente se requieren para emprender una actividad empresarial. La siguiente meta es generar ingresos netos por el orden de 74 millones de lempiras a través de las ventas de productos producidos por nuestros clientes. Lo tercero es generar 10,435 empleos permanentes. Lo cuarto es contar con 4,300 beneficiarios que por primera vez tienen acceso a crédito. Sin inversiones, sin capital, es imposible que esos productores puedan realizar inversiones en tecnología e inversiones en activos productivos que son fundamentales para poder mejorar la productividad y hacer de esas actividades algo rentable. Y lo otro es generar inversiones por el orden de 21,6 millones de dólares, con participación de nuestros clientes, con participación de todos los agentes que están involucrados en las cadenas productivas que están siendo fomentadas. Esto está relacionado ¿con qué? Está relacionado con disponibilidad de alimentos, está relacionado con ingresos y está relacionado con empleo. El otro elemento y las otras metas tienen que ver con reducir en un 20% los índices de desnutrición de los niños menores de 5 años. Tenemos que recordar que los daños que pueden sufrir en la salud de niños que se encuentran en esa edad son irreversibles y que al pasar a otros estratos, prácticamente sus posibilidades de realizar actividades con eficiencia y tener altos niveles de productividad van a ser más reducidas o van a ser limitadas. El tratamiento acá tiene que ser preventivo, mejorar el acceso a alimentos de buena calidad y dietas. Más adelante
vamos a compartir con ustedes la experiencia que nos dice a nosotros que en muchos hogares el problema de desnutrición y de enfermedad que hay entre los niños no tiene que ver directamente con la disponibilidad de alimentos, sino que en muchos casos está relacionado con el mal uso de esos alimentos, con dietas no balanceadas y con una frecuencia inapropiada en la alimentación de los niños. Entonces, podemos mejorar la disponibilidad y el poder adquisitivo de la familia, pero si no hay una educación en esa área, los impactos que vamos a tener van a ser raquíticos. El problema de pobreza, nos lo mencionaba el doctor, es un problema multicausal. No lo podemos resolver por una sola vía. Es un conjunto de aspectos, de medidas, de estrategias coordinadas que tienen que realizarse de tal forma que nos permita dar respuesta a un problema de la complejidad de esa naturaleza. El tema de la lactancia materna, que se ha olvidado, y que antes era una nutrición, eso tiene que ser algo que tenemos que rescatar, cosas esenciales que las hemos perdido. Buscando todo esto que les acabo de mencionar, en el proyecto nosotros hemos tomado 2 decisiones estratégicas para impulsar nuestro programa y alcanzar nuestras metas. La primera de ellas es un proceso de focalización de nuestras intervenciones. No queremos diluirnos haciendo un poquito aquí y un poquito allá y sin solventar nada. Nos hemos focalizado en los 6 departamentos donde el nivel de índice de desarrollo humano son los más bajos y en donde se registran los mayores problemas de desnutrición. La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara. Ahí es donde está, de los 2.6 millones de hondureños que se encuentran por debajo de la línea de extrema pobreza, ahí está concentrado 1 millón de hondureños. Entonces, intensificamos, focalizamos nuestras intervenciones, masificamos nuestras intervenciones en una población menor, pero con un abordaje integral. Este proceso de focalización nos ha permitido tener hasta el momento una cobertura de 1.296 aldeas, de 135 municipios y atender a 35.565 clientes hogares, con una población beneficiaria de 191.603 personas. ¿Dónde nos concentramos más? En los departamentos donde hay mayor concentración de pobreza, y ahí es liderado por Lempira, por Santa Bárbara e Intibucá. Allí es donde estamos concentrando nuestros. ¿Cuál es el perfil de nuestros clientes? El perfil de todos estos clientes que les acabo de mencionar, que son 35.000 personas, el 82% de las personas que están siendo asistidas están por debajo de la línea de extrema pobreza y el 18% está por debajo de la línea de pobreza. Ahora, de los beneficiarios, el 13% son niños menores de 5 años, el 27% son jóvenes o niños entre 6 y 14 años, el 49% personas entre 15 y 49 años y el 11% restante personas mayores de 50 años. Eso es lo que nosotros nos encontramos en el campo. Y hemos visto un proceso de envejecimiento de esa población, porque las condiciones de esos departamentos ha ocasionado la migración interna y fuera del país, en búsqueda de oportunidades, aunque tenga las capacidades. Y ahora tenemos una población de esa estructura, con un 52% de hombres y un 48% de mujeres. La segunda decisión estratégica
es que nos enfocamos en cadenas de valor. Uno de los principales cambios que nosotros pretendemos impulsar a través del acompañamiento a nuestros clientes es que dejen de producir aquellos cultivos que lo hacen por tradición y que muy poco aporte tienen a la generación de empleo y a la generación de ingresos. Es necesario entrar en un proceso de diversificación agrícola que nos permita, además de generar ingresos, generar más empleo y vivir mejor. Pero ojo, lo primero es los alimentos. Es muy difícil llegar con una estrategia de esta naturaleza a alguien que produce básicamente para su autoconsumo y en donde su dieta básica radica en el consumo de maíz y en el consumo de frijol. Mientras ellos no hayan alcanzado, asegurado los alimentos, el maíz y el frijol que necesitan para alimentarse ellos y sus familias, es imposible que liberen recursos para destinarlos hacia otras cadenas de mayor valor. Es necesario reconocer eso. Pero en la medida que nosotros promovemos el uso de prácticas agrícolas más adecuadas, en ese mismo momento estamos alcanzando rendimientos casi superiores en un 100% que les permite producir lo que ellos necesitan para su autoconsumo en parcelas de menor tamaño y liberar parte de esos recursos para entrar en un proceso de diversificación. Eso nos ha dado a nosotros, hasta la fecha, que tenemos 42.000 hectáreas que están siendo sembradas por nuestros clientes y en donde todavía el 7% está destinado a hortalizas y frutales, 44% a café y el 49% a granos básicos. Hay ahí cadenas de valor que antes no se conocían en muchas zonas y que al ver los resultados que ellos tienen, porque si usted llega y le dice, mire, cultive esto, lo hace, y los resultados que alcanza son negativos o son iguales o peores a lo que ha venido haciendo tradicionalmente, mejor ni se acerque la próxima semana a seguirle proponiendo e insistiendo en ese proceso de diversificación porque lo van a linchar. Lo que se propone tiene que dar realmente los resultados. Y en la medida que ellos van recibiendo los beneficios de ese cambio de actitud, en esa misma medida ellas van adoptando estas nuevas prácticas culturales, se apropian de ellas y se vuelven sostenibles. Estas nuevas cadenas de valor tienen la ventaja siguiente. Primera, son de ciclo corto. Estas personas pueden realizar 3, 4 ciclos, 5 ciclos en un año, versus otros cultivos que son de ciclo largo. Como ellos tienen tierras bastante limitadas, el hecho de poder producir 4 o 5 veces les da mayores posibilidades de ingreso. Además, son sumamente intensivas en el uso de mano de obra y en la generación de empleo, que es lo que andamos buscando. Son rentables y existe un mercado amplio todo el año para la compra de hortalizas. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué servicios damos nosotros para lograr estos objetivos? Son 7 los servicios que nosotros damos, pero servicios de calidad. Servicios de asistencia técnica, capacitación y entrenamiento en producción agropecuaria. Esto mediante la aplicación de prácticas básicas que no requieren de mayores gastos, pero sí requiere de mayor esfuerzo por parte del productor. Y ya les vamos a decir cuáles son esas prácticas. Lo segundo servicio es enlaces a los mercados locales, nacionales y regionales para establecer vínculos permanentes entre los clientes, hogares y los compradores. Mire,
Después de evaluar lo que ha venido ocurriendo en el sector agrícola durante los últimos 30 años, uno se da cuenta que la mayor parte de los fracasos que tienen los agricultores no es porque no sepan producir, es porque no saben a quién vender, cómo vender, ni en qué condiciones vender. Son o somos malos comerciantes. Es necesario invertir la mirada para producir algo que el mercado demanda, con la calidad, en las cantidades que el comprador requiere. Pero si vamos a producir algo porque mi abuelo me lo enseñó, mi padre me lo enseñó, y vamos a continuar teniendo los mismos tropiezos, vamos a obtener los mismos resultados. Acceso a servicios financieros. Si no hay un acceso a servicios financieros, va a ser imposible invertir en tecnología e invertir en activos productivos. Y eso es esencial para tener una agricultura que sea competitiva. Estamos promoviendo nosotros nuevos productos financieros, fortaleciendo sistemas de financiamiento alternativos que surgen del esfuerzo o de la poca capacidad de ahorro de ellos, más un proceso de acompañamiento o de apalancamiento de recursos en base a ese esfuerzo. Llámese cajas rurales, fondos de garantía, etc. El cuarto tema es el de eliminar barreras de políticas o barreras administrativas que impiden que ellos desarrollen sus actividades de manera eficiente. Si alguien en este momento quiere iniciar la producción de engorda de 100 pollitos, lo invito a que hagamos ese recorrido para que identifiquemos a cuántas instituciones tenemos que ir, cuánto tiempo nos cuesta y cuánto tiempo demora. Si nosotros realmente estamos decididos a promover el desarrollo de las MIPYMES, tenemos que entrar en un proceso serio de simplificación de trámites administrativos, en un proceso de descentralización de servicios. ¿Cómo es posible que un productor de tierra adentro tenga que desplazarse a Tegucigalpa para venir a solicitar un permiso sanitario, una licencia sanitaria, un registro sanitario, o que para poderse constituir en una MIPYME tenga que contratar los servicios de un abogado que de entrada le dice son 15,000 bolas, con el riesgo de que le da el visto y que a los 60 días, 90 días, 120 días no le encuentra y no le hizo nada? Hay una serie de barreras, de obstáculos que están impidiendo que las MIPYMES se desarrollen. Y esos problemas están identificados y nuestro propósito es encontrar mecanismos, formas que esas barreras se desmantelen. El otro es asistencia técnica y capacitación en el área de nutrición. Le mencionaba, hay alimentos, pero si no son bien utilizados, si no hay normas de higiene, si no hay un entorno en la casa higiénico, muy poco vamos a lograr. Y para finalizar, todo lo que tiene que ver con el manejo sostenible de los recursos naturales disponibles en la zona. Es increíble lo que ha ocurrido con la base de recursos naturales en nuestro país. Honduras es un país de vocación forestal. El 70% del territorio nacional es de vocación forestal y solamente el 30% es de vocación agrícola. Ese 30% de tierras de vocación agrícola tienen una contribución al 18% del Producto Interno Bruto del país. Y el 70% de las tierras de vocación forestal apenas contribuye con un 6%, porque no lo estamos manejando bien y más bien lo estamos destrozando con unas consecuencias
impredecible. Si nosotros hiciéramos un manejo adecuado de esos recursos, gran parte de los problemas de pobreza en el área rural estarían resueltos. Pero tenemos un monstruo, 60% del territorio nacional, con poca generación de empleo, que están siendo inutilizados, los aprovechamientos son ilegales y la mayor parte de los recursos son utilizados como fuente de energía, como leña, destruidos, que nos están solventando cuencas, están reduciendo la disponibilidad de agua y como consecuencia los fenómenos de inundaciones, sequías, todo este problema del cambio climático se está agravando. Si seguimos así, prácticamente la agricultura va a alcanzar unos niveles de riesgo que muy pocos van a tener el valor de dedicarse a esto. Producto de eso, tenemos ahí unos cuadros de asistencia técnica. Tenemos 35,000 visitas en todos y cada uno de los campos. Y lo más importante es que este proceso de asistencia técnica nosotros lo hacemos a través de la organización de grupos de manera permanente en los momentos en que se requiere y de manera gradual y progresiva. Solo así es que nosotros vamos a lograr de que ellos adopten esa tecnología, que ellos se apropien de esa tecnología y la hagan permanente, mostrándoles los resultados y asegurándoles los que están aplicando a lo largo de todo el proceso. El otro es capacitaciones brindadas, en donde tenemos un número importante. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales nosotros montamos toda estrategia y brindamos estos servicios? Decía, primero los granos básicos. A través de la aplicación de prácticas básicas, que no significa ningún costo para el productor, podemos elevar o estamos elevando los rendimientos actuales casi en un 100%. Pero eso requiere de mayores esfuerzos. Que el agricultor, en vez de pasar en su parcela 4 horas, 5 horas, que tal vez le dedique 7, 8 horas. Pero la retribución a ese esfuerzo está demostrada que rinde. Y de ahí miramos, si le puede pasar, dele al siguiente, por favor. Todos los procesos que nosotros les damos, todo lo que tiene que ver con selección de semilla, que son cosas muy sencillas, elementales, preparación de suelos. Mire, el 50% de la planta es la raíz. Y si la raíz, la semilla, no es sembrada en suelos que son preparados, vamos a tener malas raíces y consecuentemente vamos a tener malas plantas, malas rendidoras. Son cosas elementales, sencillas. El control del pH, el distanciamiento entre siembras y surcos, la fertilización diluida, el control de malezas para que no compita la maleza con los nutrientes, el encalado y fertigación y manejo post cosecha. Ahí podemos ver nosotros todos los estudios que han sido realizados al respecto indican que una vez que el productor cosecha por la aplicación de malas prácticas, pierde entre un 10 y un 15% de lo que cosechó. Y eso no debería de darse. Existen formas muy sencillas para evitar que el daño de los productos cosechados se dé. Y eso es muy fácil. El otro tema con generación de ingresos es que nosotros tenemos que dar un salto. Tenemos que dejar de vender puras materias primas, tenemos que darle un valor agregado para agarrar un segmento más de la cadena. Y eso es fácil, a través del lavado, de la clasificación de los productos, a través del empaquetado en bolsitas. No son cosas del otro mundo y que no requieren de mucha inversión. Y eso puede tener un incremento en precios
fácil que nosotros estimamos entre un 25 y un 30%. Y de ahí seguimos viendo fotografías que queríamos presentárselas a ustedes para ilustrarles en qué consiste la asistencia técnica que nosotros le brindamos, el acompañamiento que se le da, todo lo que tiene que ver con clasificación de productos, lavado de productos, presentación de productos, empaquetado, control de malezas, ferias a nivel local, etcétera. El tercer elemento que nosotros consideramos fundamental y que les decía que somos malos vendedores y que ahí es donde radica gran parte de nuestro fracaso, es todo lo que tiene que ver con los enlaces de mercado. Lo primero es que tenemos que hacer siembras escalonadas. La mayor parte de la oferta de productos agrícolas es cíclica, está concentrada en el periodo de invierno o en el periodo de verano. Y salimos al mercado que tiene un consumo estable durante todos los meses, con todo lo que va a consumir los consumidores en 2 meses. Y cuando el comprador viene y mira esa sobreoferta, en vez de pagarle los 100 que había acordado, le paga 10 pesos. Entonces, tenemos que ordenar, desarrollar una actitud empresarial que nos permita corregir esos problemas. Eso requiere de inversiones en activos públicos y activos privados, pequeñas obras de microrriego y distritos de riego. Pero si no lo hacemos, esas son bienes públicos en donde realmente la inversión es rentable, no como inversiones que hemos hecho en el pasado, invertimos millones y no obtenemos ningún peso a cambio y después tenemos problemas para honrar las deudas que hemos contraído. En el tema de salud y nutrición, primero, nosotros no trabajamos de manera aislada, trabajamos apoyando a los técnicos de la Secretaría de Salud a través del programa de atención integral a la niñez. ¿Para qué? Para lograr la institucionalidad, para que eso sea algo permanente. El gran problema es que durante los últimos 20, 30 años nosotros hemos venido impulsando proyectos, supuestamente pilotos, y una vez que esas experiencias, muchas buenas y otras malas, que genera el proyecto y el proyecto termina, el Estado no las recoge, no las institucionaliza y vienen otros proyectos a proponer otras cosas que ya han sido demostradas que no funcionan y continuemos invirtiendo en un proceso de prueba y error. Eso no puede ser posible. Tenemos que sistematizar todas las experiencias, documentarlas e institucionalizarlas. De lo contrario, cualquier cantidad de recursos que nosotros invertamos en esto no nos va a llevar a nada. Entrenamiento en preparación de alimentos, grupos alimenticios, cantidad y frecuencia de la alimentación de los niños. Lactancia materna exclusiva hasta 6 meses e introducción de comida después de los 6 meses. Planificación familiar, espaciamiento de los embarazos. Es increíble lo que ocurre en el área rural, en donde llegamos a algunas habitaciones de 2x2 y en donde viven 10, 11, un hacinamiento total. Eso, señores, lo sabemos, pero no hacemos absolutamente nada para corregirlo. Tenemos que tomar una determinación y atacar el problema de su raíz. De lo contrario, mismas estrategias, mismos resultados. La clave de todo esto son visitas domiciliarias para asegurarse de que lo que se capacita, de lo que se enseña, se aplica. Uno tiene que aprender haciendo. Como zamorano que soy, fui sometido a ese régimen de enseñanza y créame que es efectivo. Cuando uno aprende haciendo,
ese conocimiento queda enraizado y es prácticamente inolvidable. Y eso es lo que hay que aplicar. Buenas prácticas de capacitación, de entrenamiento y de aprendizaje. Luego ahí aparecen unas fotografías, siga, en donde nosotros demostramos o les presentamos a ustedes qué es lo que nosotros hacemos, cómo acompañamos todo este proceso. Siga. Siga. Mejorando las condiciones. Y para finalizar, ahí donde estamos, porque ya me jalaron acá el saco, quería nada más plantearle esto. Mire, hagamos una reflexión de cuáles son las características o actitudes de los agricultores de subsistencia. Tenemos que reconocer que la estructura productiva de nuestro país está sumamente fragmentada, atomizada. De 340,000 unidades de producción con que cuenta el sector agrícola de nuestro país, el 80% de ellas tienen un tamaño inferior a 10 hectáreas y acaparan apenas el 30% de las tierras de vocación agrícola, mientras que el 20% acapara el resto. Entonces, lo que nos vamos a encontrar nosotros en el campo son productores de subsistencia que no tienen una lógica productiva comercial. Prácticamente producen para su autoconsumo y generan algunos excedentes que los ingresan al mercado y destinan la mayor parte de sus tierras hacia la producción de maíz con prácticas tradicionales, con bajos rendimientos. Entonces tienen problemas de cantidad, calidad, costos y continuidad de producción. Hoy en día, la mayor parte de los alimentos son comercializados a través de los súper y de los mercados. Y los súper y esos compradores grandes no están interesados en tener una cola de 1,000 productores, 1,500 productores, para que uno le llegue a entregar 10 libras de rábano, el otro 15 libras de repollo. Eso ya no. Tenemos que organizarnos para tener una oferta de una cantidad que sea aceptable, de la calidad que sea aceptable y ser permanentes en el abastecimiento, porque ellos necesitan proveedores confiables. Pero si nosotros llegamos hoy y la otra semana no llegamos, usted no tiene negocio. La mayor parte de ellos son susceptibles a perder cultivos por problemas de plaga, no han sido entrenados para ello. Siembran por tradición y no responden a señales de mercado, siembran lo que ellos quieren, no lo que les están demandando. No mantienen registros y no conocen sus costos. Vaya a hablar, ¿cómo puedo yo dedicarme a una actividad con un propósito de lucro si ni siquiera llevo un control, un registro de lo que gasto? Esas son cosas básicas que es necesario que se cuenten para que ellos tomen decisiones. Uso de baja tecnología, baja productividad, falta de planeación. La siguiente, el reto que nosotros tenemos y lo que queremos alcanzar. Creo que hay una anterior a eso. Es cómo proveer un cambio de esas características a unas características de un productor empresarial. Y ese cambio tiene que ver con la siguiente filosofía. La agricultura es un negocio con múltiples frentes de ingresos, un negocio diversificado en el que es necesario optimizar tres cosas. La primera es la productividad, costos unitarios y sistemas de producción. Y al final lo que andamos buscando son agricultores empresarios que estén dirigidos por el mercado,
que planean sus operaciones, que utiliza la tecnología, se diversifica sus cultivos, tanto en cultivos y mercados, y mantiene registros y conoce sus costos. Con esto he terminado y para finalizar solo quiero decirle lo siguiente. El combate a la pobreza en el área rural, en donde 7 de cada 10 hondureños que trabajan en el área rural lo hacen en el sector agrícola, no se puede lograr sin un buen programa de reactivación del sector agrícola de nuestro país, con elementos que permitan generar oportunidades y desarrollar capacidades para que todos crezcamos de manera sostenida y eventualmente la situación en el campo sea muy distinta a la que hoy estamos afrontando. Muchas gracias.